Bueno, le aprecio mucho al doctor Daniel Sobato, a quien ya no necesito presentarle. Querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín, te saludo desde Santiago de Chile. A ver, Daniel, esta era que estamos viviendo nos va a llevar a otra diferente y sobre todo desconocida en el tema social, económico, familiar y también político. Van a cambiar las estructuras y las relaciones familiares, sociales, comerciales, económicas, políticas, de partido y de gobiernos. Y hablaría yo incluso hasta de ideologías. Coincido plenamente. Estamos ante una crisis que desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo va a producir, ya está produciendo, pero va a producir una reconfiguración, pero sobre todo una disrupción mayúscula en todos los ámbitos que tú mencionaste. En los últimos 30 años, Joaquín, de 1990 al 2020, esta es la cuarta crisis. La primera, en 1989-90, fue una crisis ideológica que llevó a la caída de la Unión de la República Socialista Soviética, la caída del muro de Berlín y al fin de la Guerra Fría que estaba establecida entre Estados Unidos y Rusia. La segunda crisis, la del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, fue una crisis de choque de civilizaciones. La tercera, 7 años después, 2008-2009, fue una crisis financiera que hizo cimbrar al capitalismo, pero de la cual se pudo atravesar y se pudo transitar, no sin un costo muy importante. Y esta es la cuarta crisis, 11 años después de la crisis financiera 2008-2009, pero que tiene como característica, en mi opinión, que por un lado el nivel de disrupción es mucho mayor de las anteriores, tiene un impacto global, 195 países están viéndose afectados por la pandemia del coronavirus, está reconfigurando la globalización, las cadenas de valores y muchas de las dimensiones que nosotros conocíamos, y por el otro lado tiene un efecto de acelerador de tendencias que, si bien estaban presentes, ahora van a consolidarse con mucha más fuerza. Y el último detalle es que la primera crisis del mundo, la primera crisis global del mundo post-americano, donde Estados Unidos, a diferencia de todas las otras crisis desde el 45, desde 1945 a la fecha, no ha ejercido el liderazgo a nivel global de la cual estábamos acostumbrados. El American First fue American Alone, ¿no? O sea, Trump se ha concentrado fundamentalmente en Estados Unidos y no ha ejercido ese liderazgo que sí vimos con Estados Unidos en la crisis 2008-2009, sobre todo en el marco del G20. Ahora, Daniel, va a haber una disrupción en la política, por supuesto en la sociedad, y esto va a llevar a una disrupción en la política, a partidos, gobiernos, modo de gobernar e ideologías. No sé si esto puede dar pie a un auge del populismo o a un regreso al conservadurismo. No lo sé, yo no tengo idea, tú eres el experto. Sí, difícil de poder determinar qué es lo que viene, porque fíjate, por un lado a nivel global, porque esta es una crisis que no es solamente una crisis de salud, esta es una crisis integral que trabaja en términos de cascada. O sea, tenés la crisis de salud, que para atacar esa pandemia necesitas tomar medidas que le pegan a la economía. La economía
le pega al empleo, el empleo y una mala economía le pegan a lo social, aumento de pobreza, aumento de desigualdad, y todo eso va a generar muy pronto, y no se le puede encontrar una solución rápida, una serie de turbulencias sociales y políticas que van a poner en jaque a muchos de los gobiernos y van a generar crisis de gobernabilidad. Entonces, tu pregunta. Un primer debate está instalado en qué sistema político es más eficaz para haber combatido de manera rápida y eficaz la pandemia. Y ahí está el debate si el sistema comunista chino, con todo el autoritarismo que lo caracteriza, es mucho más eficaz porque ha podido controlar de momento y de acuerdo a las cifras que China da, la amenaza de la pandemia. También un gobierno semiautoritario o híbrido como Singapur ha hecho un muy buen papel en controlarlo. Pero por el otro lado podríamos decir que también regímenes democráticos como el de Noruega, como el de Nueva Zelanda, como el de Australia, como el de Finlandia, como el de Alemania bajo el liderazgo de Merkel, como Corea del Sur, como Taiwán, también han sido muy efectivos hasta ahora, y recalco hasta ahora, porque yo creo que esta pandemia todavía no ha terminado y puede haber muchas sorpresas, han sido también eficaces. Lo segundo es populismo. ¿Va a traer esta turbulencia social mayor demanda de líderes populistas? Pues quizás sí en algunos lugares, unido a un mayor nacionalismo, mayor xenofobia, mayor proteccionismo, pero por el otro lado está exponiendo a líderes populistas, Bolsonaro, Ortega, incluso líderes populistas autoritarios, que han ido subestimando el peligro de la pandemia, y eso le está creando realmente problemas de credibilidad. Fíjate que los 3 países que tienen mayor número de muertos a nivel mundial y a nivel regional son 3 líderes populistas que han subestimado la importancia y el peligro del coronavirus. Estados Unidos con Trump, el que mayor número de muertos tiene a nivel mundial. Johnson en el Reino Unido, el que mayor número de muertos tiene en Europa. Y Bolsonaro en América Latina, el que tiene el mayor número de muertos en la región. 3 líderes muy de rasgos populistas que subestimaron en el inicio, en el caso de Bolsonaro lo sigue subestimando, lamentablemente, el peligro del coronavirus. En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hablaremos la semana que viene, querido Daniel. Te aprecio mucho tu tiempo, sí. Es Daniel Sobato, ya sabe, experto en democracia, con gobernabilidad. Quiero decirle que vamos a hablar con él la semana que viene, porque la semana que viene te quiero preguntar, querido Daniel, sobre el caso México, para que te puedas expandir. Gracias, te mando un abrazo. Con muchísimo gusto, querido Joaquín. Un fuerte abrazo y buena tarde. Muchas gracias. Gracias al doctor Daniel Sobato.